estábamos hablando el otro día por teléfono, que querían ustedes hacerme unas preguntas, ¿verdad? Sí. Siéntense, pues ustedes dirán. Bueno, pues como le comenté por teléfono, estamos en fase de comprarnos una vivienda. Sí. Y bueno, la verdad es que nos asaltan unas dudas, sobre todo lo de las famosas cláusulas abusivas, pero también otras cosas más sencillas. Y nos habían comentado que usted podría ayudarnos. Bueno, yo creo que antes de firmar nada, lo mejor es asesorarse con el notario, porque efectivamente, una vez firmado un documento, luego hay que cumplirlo, con lo cual yo creo que han hecho bien, porque si al final tienen que hacer escritura pública, lo mejor es asesorarse previamente. Pues mire, empiezo por el principio. ¿Es necesario suscribir un documento privado antes de hacer escrituras de compraventa? Bueno, no es necesario suscribir el documento, pero es lo normal. Es decir, lo que la gente hace es un contrato preparatorio donde quedan fijadas las condiciones. Es decir, ¿qué quiere decir fijar condiciones? Pues el precio, el plazo en que se va a pagar, qué es lo que voy a comprar, cómo lo voy a comprar, cómo lo voy a pagar, y así también da un tiempo a las partes para que busquen ustedes la financiación para poder adquirir la vivienda a través de un préstamo bancario normalmente, y al que vende un tiempo para poder mudarse e irse, ¿no? Con lo cual ese suele ser normal hacer un contrato preparatorio que se llama, que va a desembocar en una escritura pública. En esos contratos se suelen pactar unas cláusulas que se llaman arras, que hay tres tipos de arras: las que confirman el contrato y que obligan a cumplirlo, otras que permiten desistir del contrato, con lo cual aquello te gusta, pero das la posibilidad de que lo pierdas si el vendedor se echa para atrás, con lo cual tendrá que devolverte la cantidad que tú has anticipado como arras, duplicado, lo que tú le entregaste, y además él como penalización te dará lo duplicado, o tú si te desdices pierdes esas arras, con lo cual, y finalmente hay unas arras que ponen una penalización, obligan a cumplir y además te penalizan porque no has cumplido en el tiempo pactado, con lo cual sí, efectivamente hay que tener cuidado con lo que se firma antes, y si alguna cosa no se entiende, lo que hay que hacer es ir a acudir al notario para pedir asesoramiento previo, porque luego ya es complicado arreglar las cosas. Bueno, también nos habían dicho que podíamos comprar una vivienda, pero no hacer escritura pública. ¿Es eso cierto? Los contratos son consensuales normalmente en nuestro código, pero no es normal y es absolutamente excepcional. El contrato verbal, evidentemente, de un bien inmueble es descartado. Y el contrato privado, el problema es que no te da la seguridad jurídica que te da la escritura pública. Una escritura pública lo que te da es, con la intervención del notario, una certeza y una fehaciencia de la fecha, de quién interviene, cómo interviene, en nombre de quién, comprueba los poderes que sean correctos, a veces te vienen con representación y esos poderes son fundamentales, comprobar su corrección, y sobre todo del extranjero te pueden venir, o sea que es importante. Y después el objeto, el precio, cómo queda determinado, con lo cual la escritura pública es fundamental para dar seguridad, y además ante los tribunales es una prueba inmediata y privilegiada, con lo cual, y finalmente accede a los registros, con lo cual el registro te da la absoluta seguridad de que si incluso el vendedor tiene algún problema, como por ejemplo una hipoteca, un embargo, etcétera, que lo tuviera previamente, se ha comprobado y a posteriori no te afecta, porque has quedado preferentemente protegido por parte de la intervención notarial, con una presentación telemática instantánea en el mismo día que firmas en el registro, y queda evidentemente bloqueada cualquier posibilidad de que te pueda perjudicar cualquier acto. Por lo tanto, la escritura pública te da la seguridad absoluta de la adquisición. Otra duda que nos gustaría aclarar es a quién corresponde elegir al notario, a nosotros, al banco. Vamos a ver, el notario lo elige siempre el consumidor, el cliente. Es decir, que si tú conoces un notario, pues tienes la posibilidad de elegirlo, y la entidad inmobiliaria o la entidad de crédito pues tiene que ir al notario que tú has dicho. Aunque la hipoteca la pagaremos a medias, uno de nosotros dos ha puesto más dinero inicialmente. Entonces, ¿cómo será la propiedad? ¿Será proporcional al dinero que se ha pagado? Bueno, a ver, en realidad hay que saber si estáis casados o no estáis casados. Si estáis solteros o casados en régimen de separación de bienes, entonces las cuotas que fijemos inicialmente, si tú pagas un 40 y tú un 60, lo interesante es que en el préstamo hipotecario lo vayáis manteniendo, porque si no el problema estará que luego habrá que hacer una nueva escritura para compensar, tiene unos costes adicionales complicados. O sea que interesante es mantener siempre la misma proporción. Si estáis casados en régimen de gananciales, eso es una comunidad, es de los dos, y solamente las cuotas se fijan en el momento de la disolución, que es por fallecimiento, por divorcio o porque pactéis un nuevo régimen. A la hora de solicitar un crédito al banco, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, hay una serie de pasos, y esos pasos es, en primer lugar, cuánto necesito, ¿no? ¿Qué dinero necesito? Y entonces ahí tienes que contar que hay que hacer dos escrituras: la escritura de compraventa y la escritura de préstamo hipotecario. En la escritura de compraventa hay que pagar unos impuestos, y esos impuestos son, si es primera vivienda, pues tendrás que pagar el IVA, que es un 10%, y además acto jurídico documentado, que pagas un 1 o un 1,50, depende de la comunidad autónoma, además de los aranceles notariales, los registrales. Los aranceles los fija el Estado, tanto
del notario como del registro, y finalmente la gestoría. Y por parte de la hipoteca también tienes que pagar un impuesto, que es el de acto jurídico documentado, que es entre el 1 y el 1,5% de capital, intereses, de toda la responsabilidad, y los aranceles también, y aparte otras comisiones como de apertura del banco, o de estudio, o vinculaciones, o tasación, o seguro de incendios, etcétera. Con lo cual, efectivamente, tienes que calcular todo lo que necesitas para poder pedir y no te quedes corto a la hora de pedir la hipoteca. Y entonces, una vez que tenemos clara la oferta que más nos interesa, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, entonces en el banco lo que le tenéis que pedir es precisamente, ya tenéis la ficha de información precontractual, es la ficha de información personalizada, que consiste en rellenar los datos tuyos, en donde te van a pedir la nómina, te van a pedir qué garantías, qué plazos, qué capital, y finalmente, si quieres tenerlo seguro, si esa oferta, si esa información de la FIPER no da una vinculación específica, puedes pedir lo que se llama una oferta vinculante, donde el banco ya no te va a cambiar las condiciones y te da un plazo de vigencia para que tú hagas la operación en un plazo de 15, 20 días, un mes. En relación con las cláusulas abusivas que vosotros me habíais preguntado, el notario ahí no puede intervenir. Lo que hace es simplemente porque ha habido una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que lo que hace es obligar al legislador a hacer unas modificaciones para dar más poder a los jueces. Y los jueces ahora pueden decidir paralizar un proceso de desahucio si tú haces una demanda considerando que hay cláusulas abusivas. El notario esa función no se la otorga la ley, pero sí te puede leer y te puede decir si presuntivamente entiende que puedan haber o no, porque es el juez la única persona. Lo ideal sería que efectivamente hubiera una norma que permitiera a los notarios, porque la función del notario es asesorar, y el asesoramiento es gratuito, es decir, no cobra por asesorar porque es funcionario público. Y entonces, en ese asesoramiento lo que hace es que en la futura escritura que se firme va a quedar determinada que exactamente lo que firmas es lo que querías firmar. Y como querías firmar eso, esas cláusulas, si tú no estás convencida y el notario tuviera la posibilidad de sacarlas y con la entidad de crédito de acuerdo, se podrían eliminar. Eso no es posible hacerlo hoy por hoy, pero sería lo que se llama una norma de lege ferenda. Sería interesante que existiera esa posibilidad para evitar ir al conflicto posterior. No tiene mucho sentido, ¿no? ¿Y si en el momento de la firma hay algo que no nos convence? Pues si no os convence, no se firma. Es decir, no estáis obligados en absoluto a firmar. Lo que sucede es que para eso está toda la información previa. Cuando vosotros habéis decidido firmar la hipoteca y decir ya estamos de acuerdo, el banco remite la documentación al notario. Y el notario entonces prepara las escrituras de compraventa y de hipoteca. Y entonces tenéis un plazo de 3 días hábiles antes de la firma, y para poder ir al notario y preguntarle, señor notario, infórmeme sobre alguna cláusula de la hipoteca que no he llegado a entender. Para el momento de firmar ya no existan esas dudas de decir, oiga, esto no me había enterado de tal, porque el notario os va a leer la escritura y su obligación es leerla y explicar aquello que vosotros no entendáis en ese momento. Lo que pasa que echarse atrás en ese momento a veces es dificultoso porque tienes a todas las partes, con lo cual si utilizas esos 3 días para pedir la información es mucho mejor. Pero si evidentemente vosotros decidís que no se tiene que firmar, pues no se firma y no pasa nada. Y la obligación del notario es que el asesoramiento lo tengáis y firméis exactamente con las consecuencias bien informadas, adecuadas a la legalidad, a la ley. ¿Y dónde vosotros queréis comprar? ¿O ya tenéis idea de dónde vais a vivir? Pues por la zona de Puerta de Toledo, en Madrid Río y por ahí.